Muy buenos días, nos de Dios, leer la palabra, video número 27. Le damos gracias al Señor, le bendecimos, le adoramos y le glorificamos. Quien les habla, su servidora Katy Herrera. Vamos a leer la palabra y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros como lo esperamos de Él. Ven Espíritu Divino, ven Santo Amor, ven Santa Paz, ven Santa Luz, ilumina nuestros corazones y enciende el fuego de tu amor. Ven Espíritu de sabiduría, para que en este momento te manifiestes a través de tu palabra y llegue este video número 27 de Números del 10 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, la gente se muere por falta de conocimiento. Números 10. Yahvé dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata, las harás de plata batida, te servirán para convocar a la comunidad y para dar la señal de levantar el campamento. Cuando suenen las 2, se reunirá junto a ti toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. En cambio, si se toca una sola, será para que los responsables, los jefes de 1000, se reúnan contigo. Cuando se toque con estrépito, partirán los que acampan al oriente. Cuando se toque con estrépito, por segunda vez, partirán los que acampan al mediodía. Se tocará con estrépito para dar la señal de partir. En cambio, cuando quieras congregar a la comunidad, el sonido de las trompetas será sencillo y sin redoble. Los sacerdotes, hijos de Aarón, tocarán las trompetas. Esta es una ley para ustedes y para sus descendientes. Cuando ya estén en su tierra y salgan a combatir el enemigo que les trae la guerra, ustedes tocarán las trompetas con estrépito. Así se acordará Yahvé, Dios de ustedes, los librará de sus enemigos. En los días de alegría, en las fiestas y en las lunas nuevas, ustedes tocarán las trompetas durante el ofrecimiento de los holocaustos y sacrificios de comunión. Así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Orden de marcha de los ejércitos de Israel. El día 20 del segundo mes del año segundo se levantó la nube de encima de la morada del testimonio, y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí, caminando con etapas. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron entonces por primera vez según la orden de Yahvé transmitida por Moisés. La bandera de campamento de la tribu de Judá partió en primer lugar por cuerpos de ejército. Al frente de la tropa de Judá iba Nahasón, hijo de Aminabad. Al frente de la tribu de los hijos de Isaacar, en formación, Natanael, hijo de Suar, al frente de la tribu de los hijos de Zabulón, en formación, Eliab, hijo de Elón. Entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos de Gersón y los de Merarí. Llevándola, partió luego la bandera del campamento de Rubén por cuerpos de ejército. Al frente de la tropa de Rubén iba Elisur, hijo de Sedeur, al frente de la tribu de los hijos de Simeón, en formación, Selemiel, hijo de
Zurisadai. Al frente de la tribu de los hijos de Gad, en formación Eliasaf, hijo de Duel. Tras estos caminaron los queatitas, llevando en hombros las cosas santas. Así se armaba la morada antes de que ellos llegaran. Partió luego la bandera del campamento de la tribu de Efraín por los cuerpos de ejército. Al frente de la tropa de Efraín iba Elisama, hijo de Amiuf. Al frente de los hijos de Manasés, en formación Gamaliel, hijo de Pedasur. Al frente de la tribu de los hijos de Benjamín, en formación Abidán, hijo de Guedoní. Luego, cerrando la marcha de todos los campamentos, partió la bandera del campamento de los hijos de Dan por cuerpos de ejército. Al frente de la tropa de Dan iba Abiezer, hijo de Amisadai. Al frente de la tribu de los hijos de Aser, en formación Pagiel, hijo de Ocrón. Al frente de la tribu de los hijos de Neftalí, en formación Ahira, hijo de Enán. Este fue el orden de la marcha de los hijos de Israel, repartidos en cuerpos de ejército, y así partieron. Recuerdos del desierto, primera parte. Moisés dijo a Jobab, hijo de Raquel, el madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar de que Yahvé nos prometió que nos daría. Ven pues con nosotros, te trataremos bien, porque Yahvé prometió que haría el bien a Israel. Jobab le respondió: no iré con ustedes, sino que volveré a mi país, donde mi familia. Moisés le replicó: por favor, no nos dejes. Tú conoces los lugares donde tenemos que acampar en el desierto. Tú serás nuestro ojo. Si vienes con nosotros, tendrás parte en todos los favores que Dios nos haga. Saliendo de la montaña de Yahvé, caminaron 3 días, y durante esos 3 días de marcha, el arca de la alianza iba delante de ellos para ubicarles un lugar donde descansar. La nube de Yahvé estaba encima de ellos durante el día, cuando levantaban el campamento. Cuando el arca partía, Moisés decía: levántate, Yahvé, que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti los que te odian. Y cuando se detenía, decía: vuelve, Yahvé, a las miriadas de Israel. Palabra de Dios. El capítulo 10 de Números nos enseña la orden de marcha de los ejércitos de Israel. ¿Qué pasa cuando los ejércitos iban avanzando? Iban confiando en Dios, porque todo se hacía en base a la confianza en Dios. Por eso los ejércitos ganaban. Saliendo, aquí hay una parte en el capítulo 10 que Yahvé nos prometió que nos daría, pues con nosotros te trataremos bien, y prometió que le haría el bien a Israel. Es decir, nosotros, como herederos de nuestra familia de antepasados, que fue Moisés, el Señor hace una promesa de que nos iría bien. Y por eso todo cristiano tiene que confiar en Dios. Y luego viene la nube de Yahvé, que estaba encima de ellos. Cuando levantaban el campamento, Moisés decía: levántate, Yahvé, que se vayan los enemigos. Y nosotros también, cuando nos levantamos de la cama, debemos decir: levántate, Señor, conmigo, esparce mis enemigos. Y
Vuélvete, Yahvé, conmigo, quédate conmigo. Amén. Lectura de la palabra de Dios, capítulo 11 de Números. El pueblo murmuró malvadamente a los oídos de Yahvé. Yahvé lo oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés. Moisés intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. A ese lugar le dio nombre de Tabera, porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. El montón de gente extraña que se encontraba en medio de los israelitos solo pensaba en comer, y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse. Decían: ¿quién nos dará carne de comer? ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que ese maná en el horizonte. El maná era como la semilla del cilantro, se parecía a un manojo de malvavisco. La gente del pueblo se dispersaba para recogerlo, luego lo molían entre dos piedras o lo machacaban en un mortero. Después lo cocían en una olla y hacían con él tortillas. Su sabor era parecido al de una tortilla de aceite. Por la noche, apenas caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó que el pueblo lloraba, cada familia a la entrada de su tienda, mientras ardía la cólera de Yahvé. Moisés se afectó mucho por eso. Le dijo a Yahvé: ¿por qué tratas mal a tu servidor? ¿No me has hecho ningún favor al imponerme la carga de todo este pueblo? ¿Soy yo acaso quien lo dio a luz para que me digas: llévalo a tu seno como la nodriza lleva a su bebé? ¿El país que prometiste bajo juramento a nuestros padres? Todo el pueblo viene a mí para decirme: danos carne. Queremos comerla, pero ¿de dónde voy a sacar carne para dársela? No puedo conducir solo a todo este pueblo, es demasiado peso para mí. Si así es como me quieres tratar, mejor mátame. Lo ruego, con eso que me harías un favor y me vería libre de esa desgracia. Yahvé le respondió a Moisés: juntamente 70 ancianos de Israel, hombres de los que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo, y llévalos a la tienda de las citas. Que se paren a tu lado. Bajaré y hablaré contigo. Luego tomaré de mi espíritu que está en ti y se lo pondré a ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrán que llevarla solo. Dirás al pueblo: santifíquense para mañana. Comerán carne, ya que vinieron a llorar a los oídos de Yahvé. Pues ustedes dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Estábamos también en Egipto? Yahvé les dará carne y la comerán. La comerán no solo 1 o 2 o siquiera 5, 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y sientan asco de ella. Porque menospreciaron a Yahvé que está en medio de ustedes cuando vinieron a llorar ante él, diciéndole: ¿por qué salimos de Egipto? Moisés dijo: el pueblo al que pertenezco consta de 600,000 hombres de a pie, y tú dices: les voy a dar carne y la comerán todo un mes.
Si se matarán para ellos rebaños de ovejas y de bueyes, ¿tendrían bastantes? Si se recogieran para ellos todos los pescados del mar, ¿sería suficiente? Yahvé le dijo a Moisés: así que la mano de Yahvé es muy corta. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Yahvé da su espíritu a los jefes de Israel. Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Reunió 70 hombres de entre los ancianos del pueblo que se pusieron de pie alrededor de la tienda. Entonces Yahvé bajó en la nube y habló. Luego tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. 2 hombres se habían quedado en el campamento. El primero se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu se posó sobre ellos. Pertenecían a los inscritos, pero no habían ido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió para anunciárselo a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Num, servidor de Moisés desde la juventud, tomó la palabra: mi señor Moisés, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: así que te pones celoso por mí. Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera a todos su espíritu. Después de eso, Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Empezó a soplar un viento, venía de Yahvé. El viento venía del mar y arrastraba codornices, las que dispersó por el campamento y sus alrededores. Hasta un día de camino las había por todo el derredor del campamento, formando una capa de 2 codos. El pueblo se levantó y toda esa noche y todo el día siguiente se dedicó a recoger codornices. El que menos tenía había juntado 10 grandes medidas. Las pusieron a secar alrededor del campamento, pero aún tenían la carne entre los dientes y todavía no terminaban de masticarla cuando la cólera de Yahvé se encendió contra el pueblo. Yahvé le asestó al pueblo un golpe tremendo. A ese lugar se dio el nombre de Kibrot ha-Taava, porque allí fueron enterrados los que se habían lanzado como hambrientos sobre la comida. De Kibrot ha-Taava partió el pueblo para Haserot. Palabra de Dios. Moisés era el que dirigía el pueblo de Dios. Había mucho celo, mucha hambre. Recuerden que el maná era como una tortilla, nos dice, y ellos querían carne. Y clamaron carne. Moisés intercedió y el Señor le dio, pero con cólera. ¿Por qué? Por su ingratitud, por no creer en Dios y en lo que Él podía hacer. A veces nosotros somos así. Queremos más, queremos de lo que no hay, ansiamos lo del vecino, queremos lo que él tiene. Si tiene un carro, un coche, una casa, inclusive a la mujer o al esposo, y somos así. Queremos lo que el otro tiene. Hoy nos enseña el Señor a confiar más en Él, y que si el otro tiene el don que yo tengo, hay que alegrarse como Moisés. Amén, Señor Jesús. Lectura del libro del Números, capítulo 12. Miriam y Aarón se ponen celosos de Moisés. Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés porque había tomado como mujer a una cuchita del territorio de Cuch. ¿Acaso Yahvé, decían, solo
hablará por medio de Moisés. ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente Yahvé les dijo a Moisés: Aarón y Miriam, salgan los tres del campamento, vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó a la columna de la nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a su mujer, Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces: oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones, y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. En una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tiene miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo entonces a Moisés: te suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos, que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé: por favor, detente, sánala. Pero Yahvé le respondió a Moisés: si su padre la hubiera escupido a la cara, habría tenido que esconderse de la vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento por 7 días, después de lo que se le reintegrará. Miriam quedó pues fuera del campamento por 7 días, y mientras ella no regresara, el pueblo no se movió. Entonces el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos terminado el capítulo 12, cuando Miriam y Aarón se rebelan contra Moisés, le tienen envidia y a su propio hermano y a su propio cuñado. Y Yahvé se da cuenta y se encoleriza, le envía la lepra para que reaccione y ya no ande murmurando, especialmente Miriam. Pero como en este caso Aarón, como su esposo, intercede y le pide a Moisés que por favor le devuelva, y Moisés, que tiene un corazón grande, intercede y le da un castigo de 7 días. A veces tenemos que tener un castigo por nuestras obras, para que enmendemos nuestros errores, y le pedimos al Señor que nos ayude a darnos cuenta en qué fallamos en nuestra vida diaria. Amén. Lectura del Números, capítulo 13. Moisés envía espías para explorar la tierra prometida. Yahvé dijo a Moisés: envía hombres adelante para que exploren esa tierra de Canaán, que voy a darles a los israelitas. Cada tribu elija como representante a uno de sus jefes. Moisés los envió pues desde el desierto de Parán, según la orden de Yahvé. Todos esos hombres eran jefes de Israel. Estos eran sus nombres: por la tribu de Rubén, Chamma, hijo de Zacur; por la tribu de Simeón, Chafat, hijo de Hurt;
Por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Por la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. Por la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Por la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. Por la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. Por la tribu de José, por la estirpe de Manasés, Gadí, hijo de Susi. Por la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. Por la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. Por la tribu de Neptalí, Naalí, hijo de Baisí. Por la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los hombres que Moisés mandó para que exploraran la tierra de Canaán. A Osea Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés les mandó pues a explorar la tierra de Canaán. Le dijo: suban por el Negev, luego pasen a la montaña. Miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive allí, si es fuerte o débil, escasa o numerosa. Observen cómo es ese país donde viven, si es bueno o malo. ¿Cómo son las ciudades donde viven? ¿Son campamentos o ciudades fortificadas? Fíjense en cómo es la tierra, si es rica o pobre, si hay o no árboles, y no tengan miedo en traernos algunos productos del país, porque era la estación de las primeras uvas. Partieron pues a explorar ese país desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Emat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde se encontraban Ahimán, Chechai y Talmai, de la raza de los Anakim. Hebrón había sido fundada 7 años antes de la ciudad de Tanis en Egipto. Llegaron al valle de Escol, donde cortaron un sarmiento con un racimo de uva que transportaron en un palo entre dos, junto con granadas e higos. Ese lugar se llamó el Valle del Racimo, por el racimo que habían cortado allí los israelitas. Al cabo de 40 días volvieron de su inspección a ese país. A su regreso se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cadés, en el desierto de Parán. Dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Esto fue lo que contaron. Entramos al país a donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están sus productos, pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes, fortificadas. Hemos visto incluso a los descendientes de Enac. Los amalecitas viven en el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos están instalados en la costa del mar y en las riberas del Jordán. Caleb calmó al pueblo que murmuraba contra Moisés. Subamos, les dijo, y conquistemos ese país, que somos capaces de más. Pero los hombres que había subido junto con él le replicaron: no podemos atacar a ese pueblo porque es demasiado poderoso para nosotros, y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visitado. Les decían a los israelitas: la tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que allí viven son muy altos.
Si hasta vimos gigantes, a su lado teníamos la impresión de que éramos langostas y así nos veían ellos. Palabra de Dios. En este capítulo 13, y terminamos este blog del 10 al 13, Moisés envía a más escogidos de Dios, y cuando envía, los manda a Canaán, a que miren a ver cómo está ese pueblo, y vuelven un poco derrotados, viendo gigantes, viendo que no es posible una relación con ellos porque son muy grandes, es decir, pierden la fe y vuelven a contárselo a Moisés. Así, cuando vamos hacia un problema, vemos que ese problema no se puede resolver y no se resuelve. Pero si vamos con la fe de que Dios va a resolver ese problema, por más grande que sea, más grande es el poder de Dios. Amén, Señor Jesús. Y así terminamos este blog en este capítulo 27 de Números, del 10 al 13, diciéndoles gracias, hermanos. Quien les habló, su servidora Katy Herrera. Nos vemos en el siguiente capítulo de la Biblia. Que Dios les bendiga y sigan avanzando con esta palabra de Dios que es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como un cuchillo que entra y que sale dejando huellas, y deja huellas hasta el tuétano, y hace un cambio y hace una bendición y nos ayuda a seguir adelante. Que esta palabra de Dios nos ayude a seguir avanzando en este mundo. Gracias, Señor. Cualquier oración al 67 60 50 379 con el prefijo de España 0034 por delante. Que el Señor os bendiga, os guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo en el amor del Señor. Gracias, Señor.